El reino de Dios es una manifestación de cada una de las áreas del carácter y del corazón de Dios. Nosotros caminamos en reino, estamos caminando de acuerdo a la voluntad, a lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando, lo que Dios está pensando. Por eso nosotros tenemos que alinearnos al reino, tenemos que buscar el reino, caminar en el reino, porque estamos caminando en las áreas donde Dios está hablando y donde Dios está diciendo. Donde nosotros estemos, podemos traer la voluntad del reino de Dios aquí a la tierra y podemos hacerla en cada área de nuestra vida y en cada lugar donde nosotros nos encontremos. Mire qué importante esto. El reino de Dios puede ser manifestado en cualquier lugar. Entonces, un reino es de acuerdo al carácter de su rey. Un reino es de acuerdo al carácter de su rey. Y en el reino que nosotros estamos, la palabra de Dios nos enseña que Jesús es el rey, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero no solo eso, sino que Él es el Rey sobre nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante esta palabra, porque cuando nosotros hacemos a Jesús Rey de nuestra vida, nosotros estamos caminando bajo este reino inconmovible. La palabra reino viene de la palabra griega basilea, que significa gobierno o dominio. Palabra griega basilea, que significa gobierno o dominio. El reino de Dios es el gobierno de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios es la voluntad de Dios estableciéndose en un territorio. El poder del reino siempre está a nuestra disposición. Estar en un reino es estar bajo las leyes de ese reino. Así que mire esto tan importante, como le digo, es la palabra griega basilea, que significa gobierno o significa dominio. Nosotros hemos sido llamados para reinar, para gobernar, para caminar bajo esta voluntad y bajo esta palabra de Dios. Así que yo quiero animarle en esta hora que usted reciba esta palabra, porque, como le digo, tiene que ser una realidad para su vida, porque Dios quiere que nosotros vivamos, habitemos, caminemos en su reino, experimentemos su reino, porque esa tiene que ser nuestra realidad. Entonces, caminar en el reino es estar bajo las leyes del gobierno de ese reino, bajo las leyes del gobierno de Dios. En otras palabras, quiere decir que nosotros vamos a depender de la ley de gobierno del reino de los cielos. No vamos a depender de las leyes, de la circunstancia, de lo que está pasando, lo que está viviendo. Los reinos de la tierra son temporales, pero el reino de Dios es permanente, es eterno. El reino de Dios tiene respuestas para todas las áreas que nosotros necesitemos. Vamos a verla ahora de acuerdo a eso, pero yo quiero que usted entienda, esa palabra reino es la palabra basilea, significa gobierno y significa dominio. Dios gobernando sobre nosotros, y Dios nos ha dado a nosotros poder y autoridad para gobernar, para reinar aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que hemos sido reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces Dios nos constituyó reyes. El rey es aquel que gobierna y sacerdote es aquel que presenta sacrificios espirituales. En nuestra vida espiritual, como reyes, nosotros gobernamos. Y cuando hablamos de la palabra reino, cuando hablamos de la palabra reyes, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de administración, estamos hablando de dirección, estamos hablando de cómo nosotros vamos a habitar aquí en la tierra, cómo nosotros vamos a vivir, cómo nosotros vamos a gobernar, cómo nosotros vamos a caminar. Entonces, de acuerdo como una persona luce de acuerdo al reino que representa. Escuche esto tan importante. Una persona luce de acuerdo al reino que representa. Nosotros representamos el reino de Dios y nosotros vamos a lucir de acuerdo a ese reino y a ese gobierno. Entonces, el reino de Dios nos habla acerca de que nosotros tenemos principios espirituales, principios eternos. Entonces, nos empieza a hablar acerca de no estar afanosos, de no estar temerosos, de no estar en circunstancias, porque sabemos que el reino de Dios no es un reino material, no se refiere a un reino físico. Dice la palabra, Jesús dijo, o dice la palabra, porque el reino de Dios no consiste en comida y en bebida.
gobernar en esta tierra, pero no es esta tierra, porque el reino de Dios viene desde los cielos directamente de la voluntad del Rey, del Dios soberano. Así que no es un lugar físico, no es un lugar material, es un lugar eterno. El reino de Dios se manifiesta en el mundo natural. El reino de Dios es hacer la voluntad del Rey, del Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 10, y quiero que lo lea conmigo. Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Escuche esto, cuando nosotros oramos ahí, dice la palabra que Jesús enseñó a orar y dijo: Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, así sea aquí en la tierra. Entonces Dios nos está hablando de que ese reino se manifieste aquí en la tierra. Hágase tu voluntad, pero como luce en el cielo, como es la voluntad de Dios en el cielo, que así sea aquí en la tierra. En Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios nos expresa cómo se gobierna aquí en la tierra, cómo Dios hace para que su voluntad sea cumplida aquí en esta tierra. En Mateo 6:10 nos dice que venga el reino, que se haga la voluntad del Rey aquí en la tierra, pero en Génesis 1:26 encontramos que dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire, la manera que Dios está hablando para gobernar aquí en la tierra es a través del hombre. Dios desea extender su reino, y ese reino es a través del hombre, es a través de los hijos de Dios como se va a extender ese reino aquí en la tierra. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a la imagen y semejanza, y dice para que señoree, en otras palabras, para que gobierne. Recuerde que el reino es el gobierno, Basilea, gobierno, y Dios nos creó a nosotros para gobernar. Dios quiere que nosotros gobernemos sobre toda circunstancia, sobre todo problema, sobre toda adversidad. Dios quiere que nosotros seamos gobernantes de todas estas cosas en todas las áreas de nuestra vida. Entonces yo quiero enseñarle algunos principios del reino hoy que tienen que ver un poco con lo que es la mayordomía. Quiero hablarle un poco acerca de lo que es el reino y la mayordomía del reino. Empecé con esta gran introducción acerca de algunas cosas que significan el reino de Dios. Les voy a estar dando varias pautas de lo que significa el reino de Dios, el gobierno de Dios aquí en la tierra, para dar una introducción, cómo Dios escogió y estableció al hombre para reinar y gobernar aquí en la tierra. Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo: Padre, que venga tu voluntad y se haga aquí en la tierra, que venga tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra. Entonces la voluntad de Dios está conectado con el reino de Dios, porque es el carácter, la manifestación del carácter o las cualidades del rey. Entonces aquí estamos nosotros ahora en el centro. Jesús fue el que vino a traer el reino, Jesús fue el que abrió la puerta, Jesús es el rey, pero ahora Jesús levanta, por decirlo de alguna manera, reyes. Nosotros somos reyes para Dios. Ahí está en Apocalipsis, hay varias citas. Somos reyes para Dios. ¿Para qué? Para que gobernemos. Y le estoy diciendo que un rey luce de acuerdo al reino que representa. Nosotros no representamos un reino natural, no representamos un reino visible, no representamos un reino destructible, representamos un reino inconmovible. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que lucir. Y cuando me refiero a lucir, es el reino que representamos, es lo que se tiene que reflejar en nuestro corazón, en nuestra vida. No le estoy hablando de algo físico, de algo, la gente piensa a veces, siempre se está hablando de algo físico. No, tiene que ver con todas las áreas. El reino de Dios viene para que nosotros gobernemos en todas las áreas aquí en la tierra. Entonces, algunos principios de mayordomía del reino que nosotros tenemos que entender es: número uno, nosotros no somos dueños, nosotros somos mayordomos. Cuando usted entra en el reino de Dios, este es el principio más importante que nosotros tenemos que entender. Nosotros no somos dueños, nosotros somos mayordomos. En otras palabras, todo lo que Dios pone en nuestras manos es para que nosotros seamos buenos administradores de lo que Dios nos está dando. Pero todas estas cosas
pertenecen a Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Dice los salmos: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo entero y todos los que en él habitan. De él son todas las cosas, lo visible, lo invisible. Todo lo creado le pertenece a él. Todo fue hecho para él, subsiste por él, en él y para él. Así que nosotros tenemos que entender eso. Entonces nosotros que somos mayordomos, somos administradores de toda esta gracia que Dios nos da para vivirla. Dios nos da, todo lo que Dios nos da es para que nosotros seamos mayordomos. Pero este principio de mayordomía comienza cuando usted entiende que usted no es el dueño, que no es por nuestra fuerza. Cuando digo no somos el dueño, usted tiene que entender, no es por su fuerza, no es por su esfuerzo. El reino no se va a edificar porque usted se esfuerza mucho. El reino se va a edificar es porque usted busca a Dios, porque depende del carácter del rey. Nosotros reflejamos la imagen del rey. Nosotros, cuando hablamos de embajadores aquí en la tierra, estamos representando el reino de los cielos. Cuando un embajador es enviado a otra nación, escuche esto, cuando un embajador es enviado de un país, por ejemplo, yo que digo, Alemania envía un embajador a Suecia, envía un embajador, entonces ese hombre representa a Alemania, no lo que él es, sino lo que él representa. Nosotros representamos el reino de Dios aquí en la tierra, y un embajador está bajo las leyes de su nación, no bajo las leyes de la nación que se encuentra, aunque hay una conectividad. Pero yo quiero que usted entienda, nosotros, lo que yo quiero que usted entienda en esta hora, estamos bajo la orden, bajo la jurisdicción del cielo. Las leyes que operan en nuestra vida son las leyes del cielo. Siempre una ley va a operar hasta que una ley mayor se manifiesta. Donde hay una ley, siempre va a haber una ley mayor que se puede manifestar, y cuando se manifiesta esa ley mayor, esa ley es la que va a operar. Por ejemplo, la ley que los aviones vuelan, la ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar, que todo lo que sube baja, pero luego viene una ley mayor que es la ley de la potencia, de la velocidad, la ley aerodinámica, y cuando un avión entra a determinada velocidad y por la aerodinámica entonces no baja, lo que opera en ese avión que está surcando los cielos es esa ley de la aerodinámica, pero no es la ley de la gravedad la que está operando en ese momento. Entonces, en el reino de los cielos nosotros tenemos que entender que, bueno, esto qué maravilloso, que somos hijos de Dios, que somos reyes y sacerdotes y que estamos gobernados por Dios. Por eso yo le quiero decir con esto, cuando nosotros entendemos de mayordomía, es para que no estemos temerosos. Tenemos que vencer toda circunstancia, tenemos que vencer todo temor, porque estamos regidos bajo las leyes del cielo, bajo el gobierno del cielo. Usted no tiene que tener temor aquí en la tierra, no tiene que tener temor de pérdida, no tiene que tener temor del futuro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos regidos bajo las leyes del cielo. Entonces, estos son algunos principios del reino. Recuerde, número uno, no somos dueños, somos mayordomos. Ahí usted puede decir, yo no soy dueño, yo soy mayordomo. Nuestros hijos, dice la palabra, nosotros no somos dueños de ellos, nosotros somos mayordomos, somos administradores para hacer en ellos cumplir la voluntad de Dios para sus vidas. Todo lo que tenemos somos, por la gracia de Dios, somos mayordomos, administradores. Todo le pertenece a Dios y debemos ser, dice la palabra, ser hallados mayordomos fieles. Vemos varias parábolas que Jesús dice que dejó a unos mayordomos, y cuando vino a arreglar cuenta con ellos. En otras palabras, vamos a rendir cuentas de todo lo que nosotros estamos haciendo. Mayordomo es aquel que administra las cosas o los bienes de otro. La palabra mayordomo significa aquel que administra, aquel que dirige o aquel que guía los bienes de otro. Nosotros somos mayordomos de Dios, administradores de las cosas de Dios. Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad, pero a todos Dios nos ha dado algo. Entienda esto tan importante. Dios a todos y cada uno nos da algo para que nosotros lo administremos, pero todos tenemos una capacidad y esa capacidad puede ser aumentada. Ahí dice la palabra que aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo va a poner. En otras palabras, todo comienza pequeño, pero podemos recibir más, puede venir más. ¿Y cómo va a venir esa ley de incremento?
crecimiento, de multiplicación, de crecimiento, siendo buenos mayordomos. Es una realidad que Dios conoce el corazón, que Dios conoce las intenciones, que Dios conoce nuestros deseos, conoce nuestros pensamientos. Entonces Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo con lo que Él pone en nuestras manos. Y quiero decirle que Dios es sabio, no un hombre, perdón. Dios es sabio, Dios es conocedor de todas las cosas, y Dios no va a poner, si el hombre siendo natural no pone sus cosas en cuidado de mayordomos infieles, cuánto más Dios no lo va a poner en mayordomos infieles. Así que nosotros tenemos que ser hallados fieles para que nuestra capacidad de mayordomía sea aumentada. Y cuando le estoy hablando de mayordomía, mire, le estoy hablando de todas las cosas, porque siempre muchas personas dicen, está hablando de dinero. En parte se habla de eso, pero estamos hablando de carácter, estamos hablando de actitud, estamos hablando de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de pensar. ¿Cómo es tu mayordomía con tus pensamientos? ¿Cómo es tu mayordomía con tu tiempo? ¿Cómo es tu mayordomía con tus finanzas? ¿Cuál es la mayordomía tuya en tu matrimonio? ¿Cuál es la mayordomía en tus hijos, en tu llamado, en tu propósito? Entonces, mayordomía está conectado a todo lo que Dios nos ha dado, y tenemos que ser hallados buenos mayordomos de los que Dios nos ha dado. Si nosotros cometemos errores, dice que Dios nos levanta, que Él es fiel y justo para perdonarnos, para levantarnos. Si hay áreas que usted dice, yo he cometido errores, yo no he sido buen mayordomo, a lo mejor de mi matrimonio, a lo mejor de mis hijos, a lo mejor de mi finanza, ok, no he sido buen mayordomo de mi tiempo, no importa, es tiempo que nos volvamos a Dios. Mire, hay gente que se queda anclada, pegada en el pasado, anclada, pegada en el error, pero Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él, que nosotros busquemos su rostro y su presencia, porque recuerde, si nosotros no somos dueños, todo depende del dueño, y el dueño nos va a dar las formas, nos va a dar la capacidad, nos va a dar el carácter, nos va a dar Dios, nos va a dar todas estas cosas para que nosotros podamos manejar todo lo que está poniendo en nuestras manos. Y quiero darle aquí, entre paréntesis, algunos conceptos de reino, del reino de Dios en cuanto a mayordomía. Número uno, Dios es soberano, el reino es soberano, Dios es soberano sobre todas estas cosas. El reino de Dios es perfecto, el reino de Dios es eterno, es inconmovible, nada lo puede derribar, es lleno de poder, y el reino de Dios es sobrenatural. Estas son las cosas que Dios está poniendo delante de nosotros, son espirituales, son poderosas. ¿Cómo nosotros lo vamos a administrar? Dios nos va a dar el poder para administrarlo, Dios nos va a dar la capacidad. Dios, nada puede derribar su reino, nada puede derribar su voluntad. Entonces, mire qué poderosa esta palabra. Cuando nosotros caminamos en el reino, tenemos que ser buenos mayordomos de todas las cosas que Dios nos está dando. Por eso yo quiero animarte en esta hora, porque así como nos enseñó Jesús en Mateo 6:10, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Nosotros somos esos siervos, mayordomos, hijos, como usted le quiera llamar, que vamos a traer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Esa palabra significa que vamos a gobernar juntamente con Él. Recuerde cuando Jesús habló acerca de los futuros, dijo, y os pondré a gobernar sobre naciones. Entonces Dios está hablando que nosotros, la manera que la voluntad de Dios se va a manifestar es a través de nuestros corazones, a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones. Nosotros representamos el reino. ¿Cómo luce el reino de Dios? Inconmovible. El reino de Dios es eterno, es permanente, es inconmovible, siempre está ahí. Así nosotros tenemos que lucir. No podemos tener temor de la circunstancia, de la adversidad, porque estamos bajo las leyes y bajo el orden del reino. Entonces, estos principios son muy importantes porque tenemos que entender esto. Y cuando nosotros hablamos en este tiempo acerca de las finanzas, y quiero hablarle un poco acerca de lo que es el reino en la finanza y acerca de la mayordomía, el primer principio del reino que nosotros tenemos que entender es: Dios es el proveedor de todas las cosas. Escuche esto, Dios es el proveedor de todas las cosas. Este es el principio de reino en la mayordomía, en los principios de tiempos que nosotros estamos viviendo, donde el mundo está cambiando, donde todo está cambiando, donde las circunstancias están cambiando, los modelos de vida están cambiando. Cuando usted entiende este principio tan poderoso, Dios es mi proveedor, Dios
Dios es mi sustentador. Dios es el que me va a dar la dirección. Mi provisión viene del cielo. El reino de Dios es sobrenatural. El reino de Dios es permanente, es eterno. No es físico. ¿Qué significa físico? Que no es perecedero, que permanece, que sigue creciendo, sigue avanzando. Entonces, cuando usted entiende este principio de reino, usted no va a tener temor en las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque su dependencia es totalmente de Dios. En el área que nosotros estamos temiendo es el área que nosotros no estamos confiando en Dios. El área que usted está temiendo, el área que usted ha dejado de confiar en Dios, es el área donde usted va a tener temor. Y por eso el reino de Dios tenemos que ser buenos mayordomos y tenemos que establecer este principio, orar este principio. Señor, tú eres el proveedor, tú eres el sustentador. En otras palabras, Señor, tú eres el que vas a abrir la puerta, tú eres el que me vas a dar la capacidad, tú eres el que me vas a dar la gracia, el favor, tú eres el que vas a mover las personas, tú eres el que me vas a dar la idea creativa, tú eres el que vas a traer el ensanchamiento, tú me vas a dar la sabiduría para guiar a este pueblo. Entonces, cuando nosotros estamos reconociendo que Dios es nuestro proveedor, estamos estableciendo un principio de dependencia. Ese principio de dependencia, que todo proviene de Él, que todo le pertenece a Él y que todo es para Él. Por eso, cuando nosotros honramos a Dios con nuestra finanza, hay un versículo que a mí me gusta mucho, porque dice: de lo recibido de tu mano te damos. Yo entiendo que lo que yo le doy a Dios es simplemente lo que he recibido de Él, y que si yo le estoy dando algo a Él es porque he recibido mucho más veces lo que Él me ha dado a mí. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dijo: les doy todos los árboles para que ustedes coman, pero solo este árbol me representa, solo este árbol no van a ustedes a comer. Entonces el egoísmo del hombre es tan grande que se quiere comer hasta lo más pequeño. Dios les dio todo, les dijo: solamente esto no lo toquen, y fue lo que tocaron. Y eso es lo que nosotros tenemos que vencer en la economía. La economía, nosotros no podemos tener temor del futuro, del mañana en la economía. ¿Por qué? Porque Dios es mi proveedor, Dios es mi sustentador. ¿Quién es el que va a traer la provisión? ¿Quién es el que va a desatar el negocio? ¿Quién es el que va a traer los clientes? ¿Quién es el que te va a abrir puertas de trabajo? ¿Quién es el que te va a dar la gracia? El proveedor, el Dios todopoderoso, porque todo le pertenece a Él y todo es para Él. Y qué maravilloso, mire, cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro proveedor, nosotros le vamos a dar gloria a Dios en todas las cosas. Esto es maravilloso. Mire, la persona que está agradecida es la persona que sabe de dónde viene su provisión, de dónde viene su sustento. ¿Por qué el pueblo no tiene un corazón agradecido? Porque piensan que se lo merecen, porque piensan: esto es mío, esto me pertenece, esto lo hice yo. No, Dios te dio la salud, Dios te dio la gracia, Dios te dio la fuerza, Dios te dio los recursos, Dios abrió esa puerta. Entonces tenemos que entender este principio tan poderoso, que Dios es nuestro proveedor. Este es el principio de mayordomía en todas las cosas, y ahí pudiéramos quedarnos todo este resto de tiempo en esta palabra del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. Usted no tiene que tener temor. Cuando usted entra en temor es porque usted entra en duda, y cuando usted entra en duda es porque usted no está confiando que Dios es su proveedor. Tenemos que confiar. Yo sé que hay batallas, yo sé que hay lucha, pero esas batallas y esas peleas las ganamos cuando decimos: Dios es el proveedor de todas las cosas. Yo no sé en qué área usted esté batallando, esté luchando, pero sí le quiero decir algo: Él puede proveer lo que tú necesitas. Dios puede abrir la puerta que está cerrada. Dios puede darte lo que tú estás necesitando. ¿A dónde tengo que ir yo? A reconocer que Dios es mi proveedor. Entonces, según como nosotros administremos lo que recibimos de Dios, vamos a recibir una mayor capacidad. Según nosotros administremos, quiero repetirle esto: según nosotros administremos lo que recibimos de Dios, Dios nos va a dar una mayor capacidad. En otras palabras, esto se trata de tiempo, se trata de proceso, se trata de fidelidad, se trata de expectativa, se trata de confianza. ¿Cómo nosotros vamos
podemos avanzar el reino de Dios no es solamente por hablar del reino. Yo le decía esto, hay mucha gente que ve el reino, pero no experimenta el reino. Mucha gente ve, los apóstoles decían, lo que hemos visto y oído, esto testificamos, pero cuando ellos decían testificamos, ellos están diciendo esto, lo que hemos vivido. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ellos experimentaron lo sobrenatural de Dios, y este tiempo vamos a experimentar lo sobrenatural del reino de Dios, porque el reino de Dios es sobrenatural. Entonces, como administradores, Dios va a abrir puertas que tú no te imaginaste. Yo estoy confiado en Dios, estoy agradecido con Dios. Debemos darle gracias a las personas también, amén, pero nuestra principal gratitud es al Dios todopoderoso, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Dios va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando nosotros somos buenos mayordomos y agradecidos de lo que Dios nos da, dice la palabra que las finanzas nos van a servir a nosotros, las finanzas nos van a perseguir a nosotros. Estuve hablando el otro día acerca de la bendición y dice, y todas estas bendiciones te van a perseguir y te van a seguir. ¿Por qué te van a perseguir las bendiciones? Por causa de ser buen mayordomo, buen administrador, por causa de ser obediente a lo que el dueño de todas las cosas nos está dando la orden y la dirección de lo que tenemos que hacer. Entonces nosotros tenemos que entender que la economía, el sistema son enemigos de Dios. Y cuando la economía y el sistema se convierten en enemigos de Dios, vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 24, y ya voy terminando para que oremos y declaremos que Dios es nuestro proveedor. Y vamos a orar en esta tarde para que Dios desate esa provisión que usted necesita en cualquier área que usted la necesite. Así que prepárese y expecte esta palabra. Mateo capítulo 6, versículo 24 nos enseña y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí nos pone un parámetro y nos pone un estándar y nos dice que las riquezas pueden convertirse en señor. Ese señor significa bajo quien tú estás siendo gobernado. Entonces, tú puedes ser gobernado por Dios o puedes ser gobernado por las finanzas, por las circunstancias. Y cuando nosotros confiamos en Dios, no vamos a estar afanosos, pero dice, nadie puede servir a dos señores. Usted no puede estar tan afanado, tan preocupado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer el día de mañana? Todo esto, Mateo capítulo 6, uno de los pasajes de la Biblia que más me encanta, y aquí en Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, pero dice, Dios tiene cuidado de todas estas cosas. Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de tu casa, de tus generaciones. ¿Cuándo? Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando entendemos que el principio del reino es que nosotros no somos los dueños, porque el dueño es el que tiene que dar el sustento a las cosas. Por eso el mundo entero depende de Dios y Dios es el que puede dar el sustento. Dios es el que puede abrir la puerta. Entonces, cuando confiamos en Dios como nuestro proveedor, Dios va a proveer lo que tú necesitas. ¿Qué va a proveer Dios? Dios puede proveer salud, Dios puede proveer milagro, Dios puede proveer finanzas, Dios puede proveer todo lo que nosotros necesitemos. Así que en esta tarde tenemos que tener esta expectativa y no podemos permitir que las finanzas tomen el lugar de nuestro Señor. Casi todo lo que vivimos hoy en día es por causa del dinero. La gente está tan afanada, tan preocupada por cuánto tener, cuánto poseer, cuánto hacer, cuánto viajar, cuántas cosas hacer. No se trata de eso, se trata de que sirvamos al Rey de Reyes, hacer al Señor Rey de nuestro corazón y de nuestra vida. Así que en esta hora yo le invito para que usted diga, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, que no sea la finanza, que no sea la circunstancia. Este es el tiempo, iglesia, que tenemos que parar de movernos por causa de la finanza. Dios nos está llevando a un lugar en este proceso de mayordomía donde tú no te vas a tener que mover por la finanza. En otras palabras, donde las finanzas no van a dictaminar lo que tú tienes que hacer, lo que tienes que pensar o qué tienes que hacer. Muchas cosas, muchas personas son las finanzas las que les dicen qué puede hacer, qué no puede hacer. Que no sean las finanzas, que no sea la circunstancia, que sea Dios el que define nuestra vida, qué hacemos, qué
comemos, dónde vamos, dónde iremos, qué ministraremos. Qué poderoso es esto, hacer a Dios Señor de nuestra vida y nosotros ser mayordomos fieles para Él. ¿Dónde nosotros, voy a terminar con esto y ya vamos a orar, dónde nosotros vamos a encontrar dirección en todas estas cosas? Número uno, en el Espíritu. Recuerde, somos espirituales y la palabra de Dios dice que el que es espiritual es guiado, dice los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces Dios nos quiere dar dirección espiritual, pero la manera más fácil, más cercana que usted puede encontrar dirección en estas áreas se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada al hombre y en ella nosotros podemos encontrar el consejo y la dirección de Dios. La palabra de Dios nos va a enseñar acerca del consejo, nos va a enseñar acerca de la honestidad, nos va a enseñar acerca del dar generosamente, nos va a enseñar acerca del trabajar arduamente. La palabra de Dios nos va a enseñar cómo invertir, cómo ahorrar, cómo hacerlo. La palabra de Dios nos va a enseñar cómo entrenar nuestros hijos para la herencia que ellos van a recibir, y la palabra de Dios nos va a enseñar cómo gastar sabiamente. Todos estos consejos nosotros los podemos encontrar en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Así que en este tiempo yo le quiero animar, usted que está ahí en su casa, en su hogar, dedique más tiempo a la palabra de Dios, dedique más tiempo al estudio, al aprendizaje, al conocimiento de la palabra de Dios, porque ahí usted va a encontrar consejo, dirección, guía. Ahí usted va a encontrar fórmulas, revelación para lo que Dios está a punto de hacer. Mire, esta palabra es poderosa. Seamos mayordomos fieles para nuestro Señor. Administremos el reino, porque el reino lo vamos a expandir aquí en la tierra. Hasta ahora doy gracias a Dios por su vida, por su casa, por ser hijo de Dios, mayordomo fiel de Dios, y declaro que la bendición de Dios se ensancha sobrenaturalmente en su casa. Que la gracia, la paz de Dios sea sobre usted y que Dios les bendiga sobrenaturalmente.